días. Tenemos con nosotros a Joaquín Bosch, juez y portavoz de Jueces por la Democracia. Muy buenos días, señor Bosch. Hola, buenos días, Susana. Bueno, ya ha escuchado usted al ministro. El Gobierno defiende que la prisión permanente revisable encaja perfectamente en la Constitución y no contradice el principio de reinserción. Es más, dice que es equiparable a las leyes de nuestros países vecinos. ¿Qué opina usted? Hay que ver lo que dice la Constitución, y lo que dice es que las penas estarán orientadas a la reinserción social y que no pueden existir penas inhumanas o degradantes, y el hecho de que una persona esté con la posibilidad de permanecer toda su vida en prisión, que lo permite esta ley, sería una pena inhumana incompatible con la propia reinserción. Yo sobre todo quería incidir en que es una norma innecesaria, porque vivimos en una de las sociedades más seguras del mundo, por suerte para nosotros, según los propios datos del Ministerio del Interior. Estamos a la cola de Europa en el número de delitos por habitante, a pesar de que tenemos el mayor porcentaje de presos en nuestras cárceles y sobre todo muertes violentas. En España hay 8 muertes violentas por cada millón de habitantes al año, muy por detrás de la media europea, que está en 13. En Estados Unidos son cerca de 50 y algunas partes de América Latina unos 250. Por tanto, la norma es innecesaria, tenemos instrumentos suficientes y si se aprueba es más por razones de oportunidad política que de necesidad social. ¿Pero considera usted que el Constitucional va a fallar en contra? ¿Que va a considerar que esta ley no encaja dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Es difícil aventurar qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional, y yo creo que tendría que anular esta versión de la cadena perpetua. En relación con otros países europeos hay que tener en cuenta que en ellos la Constitución no dice lo que dice nuestra Constitución, de cuál es la finalidad de las penas privativas de libertad, y muy especialmente que los tiempos de cumplimiento de los equivalentes en los países europeos donde existe son muy bajos. Estamos hablando de cumplimientos de entre 15 y 20 años. En nuestro país ya hay un cumplimiento efectivo de 40 años de cumplimiento, y hemos visto, por ejemplo, ahora que están saliendo condenados por terrorismo que han estado en prisión entre 25 y 30 años en algunos casos. Por tanto, ya tenemos los tiempos de cumplimiento más altos de Europa y, por tanto, es innecesaria la adopción de la prisión permanente revisable. ¿De la reforma del Código Penal no salva usted nada? El problema, una vez más, como decía, es que es una reforma innecesaria, y lo cierto es que todos los partidos políticos, cuando gobiernan, quieren endurecer el Código Penal. El Código Penal es la Constitución en negativo, porque de alguna manera es la que limita muchos derechos fundamentales de las personas, y por tanto se debe reformar con consenso y cuando es absolutamente necesario, porque los estudios sobre criminalidad lo aconsejan. En este caso lo que se hace es endurecer las penas de manera, como decía, innecesaria. Castigar muy especialmente todos los delitos contra el orden público e imponer condenas nuevas que castigan la disconformidad social. Y además algunos supuestos son muy criticables, como por ejemplo que se haya despenalizado las imprudencias de tráfico, que dejan con muy poca protección a las víctimas por accidentes, que son muchísimas en nuestro país, y esto a quien va a beneficiar especialmente son a las compañías aseguradoras. Desarrollenos un poquito más este último punto. ¿Qué significa eso? Esto significa que, por ejemplo, si usted tiene un accidente de tráfico, ahora mismo, o más bien hasta ayer, podía presentar una denuncia para la que no necesitaba de abogado. El médico forense del juzgado emitía un informe forense y con un procedimiento bastante sencillo, una víctima de tráfico pues tenía una protección que creo que era proporcionada y muy justa. Ahora mismo ya se elimina esta falta, y esto implicará que una víctima de un accidente tendrá que buscarse un abogado de pago, tendrá que buscar un médico que le emita un informe a un coste muy elevado, y además la compañía aseguradora va a poder defenderse con mucha mayor fuerza, porque tiene una posición económica evidentemente muy superior, y esto va a suponer una protección muy inferior a las víctimas de accidentes de la que existe ahora. Y señor Bosch, respecto a lo que hemos llamado ley Mordaza, y que a Paco le molesta muchísimo que hayamos comprado ese nombre, decía él, las sanciones al final no se van a aplicar, es decir, que ni siquiera han aumentado, dice que están en concordancia con lo que teníamos antes. ¿Está usted de acuerdo? Parecidas, vamos. Que están parecidas, dices, Paco. No puedo estar de acuerdo, porque se incorporan muchas categorías de hechos que no existían para sancionar. Yo creo que hay que aclarar que esto no es una ley de seguridad ciudadana para tranquilizar, digamos, a la gente en la calle.
es una ley de seguridad del gobierno para evitar protestas ciudadanas, que es lo que se regula fundamentalmente en esta norma. Castigos a toda una serie de formas de críticas de la gente. Y para los jueces lo más preocupante es que una serie de conductas que estaban en el ámbito judicial ahora se sacan para que la administración, que es juez y parte, pueda castigarlas con multas elevadísimas. Y todos sabemos que ha habido manifestaciones ante el Congreso, han habido escraches pacíficos, han habido protestas contra los desahucios, que los jueces han considerado de manera reiterada que no son ni delito ni falta ni nada. Y esto es evidente que ha incomodado mucho al gobierno y ha preferido llevar al ámbito administrativo con multas altísimas los castigos, porque los jueces no actuaban como quería el gobierno. Señor Bosch, y el ciudadano que protesta parece que es el enemigo para el gobierno. Está Paco Maruenda diciendo que esto es alucinante. Paco, respóndele, escuchar por a un favor. juez decir estas cosas, yo entiendo que desde la posición de la sensibilidad de izquierdas que tiene como jueces para la democracia es muy legítimo para hablar que un gobierno actúa por oportunidad política. Yo no les oía decir eso cuando gobernaba el Partido Socialista. Me hubiera gustado esa misma coherencia, don Joaquín, cuando gobernaban los otros, y decir que este es un gobierno represor, parece, de que no quiere permitir la libertad. Todas las normas en este país son recurribles ante los jueces, no creo recordar. Es decir, o hay normas finalistas que pueda la administración del Estado imponer que no sean recurribles. Digo, porque eso cuando estudié Derecho no me lo enseñaron. Debe ser una nueva visión del uso alternativo del derecho, ¿no? Mira, yo intento explicárselo y antes le aclaro que cuando estaba gobernando el PSOE en el gobierno anterior, siendo el señor Bermejo ministro de Justicia, yo mismo y muchos compañeros participamos en todo tipo de actos de protestas, incluso en una huelga contra el Partido Socialista, lo cual es una muestra de nuestra independencia como organización profesional. Sí que hay cambios muy importantes, y pondría un ejemplo muy claro. Ahora mismo, una desobediencia leve a un agente de policía se castiga en función de la capacidad económica como una falta, hasta ayer, entre 100 y 200 euros. Yo creo que no se debe desobedecer a la policía, y yo como juez he aplicado estas condenas, como juez de instrucción. Pero ahora el gobierno lo saca de los tribunales y por la misma conducta impone multas que van hasta 30.000 euros. Claro, entre 200 euros y 30.000 creo que la diferencia es desorbitada, exagerada, y concede al gobierno, como poder político, un instrumento muy peligroso para poder ejercer elementos disuasorios. Porque claro, si una persona dice, si yo voy a una manifestación, se genera un incidente imprevisto, se me acusa de desobedecer a un policía y me meten 30.000 euros de multa, más vale que no vaya a protestar contra el gobierno, porque me va a complicar el futuro de toda mi vida.